Cada uno de nuestros pensamientos causa en nuestro organismo reacciones bioquímicas, tanto si son pensamientos a los que podemos llamar positivos como si son negativos. Nuestros pensamientos generan reacciones en nuestro organismo y también nos genera un sentimiento, alguna emoción. Pero eh, los pensamientos como seres humanos que tenemos más recurrentes, pues son los pensamientos a los que podemos llamar negativos, que son esos pensamientos de miedo o de preocupación, por esa tendencia que tenemos de supervivencia. Lo que pasa cuando estamos constantemente inmersos en ese tipo de pensamientos a los que podemos llamar negativos, que principalmente, repito, son de miedo o de preocupación, lo que pasa dentro de nuestro organismo es que se elevan los niveles de cortisol. Y esta hormona, en grandes cantidades y en tiempos prolongados, daña tu salud, altera tu sistema inmunológico, altera tu sistema cardiovascular, altera tu sistema respiratorio. Y es cuando nosotros comenzamos a enfermar. Por eso la importancia de aprender o de comenzar a practicar el observar nuestros pensamientos. Porque recuerda, en lo que te enfocas se expande. Eh, no quiere decir que todo el tiempo vas a estar con un pensamiento positivo o mágico positivo, no. Pero cuando tú te descubras teniendo esos pensamientos de miedo o de preocupación, puedes llevar a tu mente en ese momento a lo mejor algún recuerdo de tu pasado donde pasaste un buen momento, un momento de armonía, de paz, de felicidad, o también puedes visualizar un futuro más prometedor. Y eso de inmediato te va a ayudar a que tu organismo no se vea alterado por el cortisol y también te va a ayudar a tener una mejor salud en tu día a día y a largo plazo. No se trata de rechazar los pensamientos negativos, porque, como yo te decía, principalmente nosotros, nuestro cerebro está programado para nuestra supervivencia. Entonces, también tiene un propósito esos pensamientos de miedo o de peligro, que es mantenernos alerta. Pero como todo en la vida, hay que tener un equilibrio. No se trata de no tener estrés. El estrés a nosotros como seres humanos nos ayuda a desarrollar nuestros potenciales, a desarrollar nuestras habilidades. Vivir el estrés de una manera equilibrada también nos da muchos potenciales en nuestra vida, nos ayuda a crecer como personas y sobre todo nos ayuda a ampliar nuestra zona de confort. Muy seguramente tú has escuchado que es importante salir de nuestra zona de confort. Más bien, o a mí como me gusta ver este punto, más que salir de la zona de confort, es ampliar la zona de confort y que el mundo mismo se transforme en nuestra zona de confort. Que allá donde vayamos, o sea, la situación que estemos viviendo, tengamos los recursos para poder sostenerla y salir adelante. Entonces, no, desde mi perspectiva, no se trata de salir de nuestra zona de confort, sino de ampliar nuestra zona de confort. Y el estrés o las situaciones de estrés, pues nos van a ayudar a eso, porque nos van a llevar o nos van a obligar a desarrollar habilidades que incluso no somos conscientes que las tenemos. No somos conscientes de nuestro potencial. Esto nos va a ayudar a vivir en el mundo de una mejor manera, de una manera más equilibrada. Entonces, como te decía, todos nuestros pensamientos son creadores.
y tienen consecuencias. Cada pensamiento, por más mínimo que sea, es un potencial en el campo cuántico de la información y alguien más puede acceder a ese potencial. Mira, desde la conciencia de unidad, donde todos somos uno, todos formamos parte de esa red, de ese sustrato que crea la vida, cada uno de nuestros pensamientos, claro que van a impactar a esa red o a ese campo donde todos estamos unidos. Eh, si tú por un momento te visualizas que, por ejemplo, estás enojado con tu jefe y te empiezas a imaginar que le haces daño de alguna manera, aunque no lo lleves a cabo, ese pensamiento se sube a ese campo de información y se convierte en un potencial que cualquier otra persona del mundo que vibre con esa información puede acceder a ese potencial y llevarlo a la realidad. Es decir, que de alguna manera, en otra parte del mundo, tu pensamiento fue llevado a la realidad por otra persona, creando hacerle daño a su jefe. Esto de hablar de la conciencia de unidad, pues puede ser un tema muy, como yo te decía, muy metafísico, o a lo mejor no puedes creer en esto, que todos somos uno, incluso se puede escuchar muy religioso, pero tanto la ciencia desde la física cuántica explica que en un nivel básico de nuestra existencia no vivimos separados de nada de lo que nos rodea. El filósofo Ken Wilber, en su libro La conciencia sin fronteras, dice que la conciencia de unidad lo abarca todo radicalmente, de forma muy semejante a como un espejo incluye igualmente todos los objetos que refleja. No es un estado diferente o aparte de otros estados, sino la condición y la verdadera naturaleza de todos los estados. Es decir, nuestra verdadera esencia es la conciencia de unidad, es quien verdaderamente somos. En el fondo, todos somos uno, todos formamos parte de ese sustrato que crea la vida y es imposible percibirnos separados de mi hermana, de mi hermano, de mi jefe, de mi suegra, de mi suegro, de mi compañero de trabajo. Todos somos uno. Y bueno, al final, cuando tú te reconoces parte de esa unidad, a quien tú percibes como distinto o separado de ti, en el fondo eres tú mismo a través de esa persona. Y todos esos comportamientos o todas esas cualidades positivas, tanto negativas, que tú puedes ver en esa persona, solo son un reflejo de lo que tú eres por dentro. Así que si a ti en este momento te llega a la mente una persona a la que tú admiras mucho por alguna cualidad, tú la admiras y te fijas en sus cualidades porque esas cualidades también están dentro de ti. A lo mejor la forma de expresarlas en la realidad es distinta, pero el fondo es el mismo y no te atreves a desarrollarlas o a descubrirlas dentro de ti y por eso la vida te las pone enfrente de esas personas que admiras. Pero también la vida o tú te estás proyectando en esas personas a las que juzgas con sus comportamientos, con su manera de ser que te molesta, que te irrita. Bueno, en el fondo, una parte de ti no quiere reconocer que esos comportamientos también tú los adoptas en algunos momentos de tu vida o te está reflejando que sería muy importante para ti que de manera consciente puedas actuar como esa persona que te irrita en algunos momentos de tu vida, es decir, que te des permiso porque te puede dar muchos recursos y muchas posibilidades en tu vida. Esto, este campo de conciencia, este campo cuántico de la información,
pues se ha comprobado que existe de manera científica, se ha comprobado que es real y que existe. Y una de las teorías que comprueban eh, esto que estoy diciendo, que Compartimos la información, que de alguna manera todos estamos unidos y que alimentamos con nuestros pensamientos ese campo cuántico al cual cualquiera de nosotros puede acceder a ese potencial. Lo demuestra el bioquímico Rupert Sheldrake en su teoría de los campos mórficos. Rupert Sheldrake concluye que existe una red que se interrelaciona con todos los individuos a los que engloba y que es no local, es decir, que no está separada de nada ni de nadie, sino que se encuentra en todos los lugares, personas y seres vivos a la vez. ¿Y cómo descubrió esto? Pues él hizo un experimento. Bueno, entre muchos, aquí voy a explicar uno. Hizo un experimento con ratas que realizó en la Universidad de Harvard durante los años 20 y que duró varias décadas. En un laberinto metió a ratas y empezó a inundar ese laberinto, comenzó a poner agua. Y entonces las ratas, al principio, pues algunas se morían ahogadas. Conforme iban pasando, pues, los días del experimento, las ratas aprendieron a escapar de este laberinto de agua, y las siguientes generaciones aprendieron cada vez más rápido que las primeras. Después de que las ratas hubieran aprendido a escapar 10 veces más rápido que las primeras en Harvard, comprobaron que las ratas de esa misma especie también empezaron a escapar de igual manera que las de Harvard. Estas otras ratas se encontraban en Edimburgo y en Melbourne. Entonces, vieron que las ratas que estaban en Edimburgo y en Melbourne comenzaron también a escapar en la misma velocidad que las ratas que se encontraban en Harvard. Y bueno, esto es muy importante. Este efecto no se limitó únicamente a la descendencia de las ratas entrenadas o las ratas que comenzaron a, a lograr salir de ese laberinto más rápido, sino que empezó a verse este efecto en toda la especie, en toda la comunidad de ratas. Repito, no solamente las ratas descendientes de las primeras ratas fueron las que comenzaron a lograr salir de este laberinto, sino las ratas de la misma especie en general lograron desarrollar esta habilidad. Entonces, con este experimento, Sheldrake demuestra mediante este experimento que efectivamente existe un sustrato común compartido por los individuos de una misma especie, que es justamente el que permite el funcionamiento automático de nuestro organismo y de todos sus procesos sin necesidad de que intervenga nuestra conciencia. Es decir, lo que tú hagas el día de hoy va a alimentar ese campo de conciencia o ese campo de información, y personas de otra parte del mundo, de otra parte de tu ciudad, de tu país, automáticamente van a poder acceder a esa información sin ser conscientes. ¿Ok? ¿Por qué crees tú que cada vez son más personas que están interesadas en estos temas del despertar? Porque esto comenzó con un pequeño grupo de personas, o se dice, hace 2000 años, con una persona iluminada llamada Jesús, que vino a sembrar esa semilla de la conciencia.
que ese arbolito fue creciendo y cada vez fue impactando a más personas. Y lo que han hecho estas personas, esa información, ese despertar que ellos han experimentado, pues claro, alimenta a ese campo de información y por eso cada vez somos más personas que estamos más interesadas en esta información. No es casualidad que tú llegues a ver este tipo de temas o que de repente, de la nada, atraigas a tu vida a personas que te hablan de estos temas de desarrollo, de crecimiento personal, de despertar de conciencia, porque la información está en el campo y de alguna manera todos, algunos más tarde, otros más temprano, vamos a acceder a esa información.